La didáctica para mí es una disciplina científica dentro del campo de las ciencias de la educación que tiene como objeto de estudio el proceso de enseñanza y aprendizaje en ambientes escolarizados. La didáctica también podría entenderse como una disciplina social porque se va adecuando a los contextos sociales en los cuales se desarrollan esos procesos de enseñanza y aprendizaje. La didáctica que denominamos didáctica general es esa que define como los postulados generales de cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje independiente del nivel en el que se desarrolle, de la edad de los estudiantes, de su desarrollo cognitivo, etc. Entonces la didáctica general lo que hace es definir unos postulados generales para que el proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolle adecuadamente. Pero en la evolución de la didáctica general se han empezado a encontrar ciertos asuntos. Por ejemplo, las diferentes disciplinas científicas van haciéndose preguntas sobre cómo enseñar la matemática o cómo se aprende matemática, cómo se enseñan idiomas extranjeros, y ahí aparecen lo que se llaman las didácticas específicas, que tienen que ver con los contenidos o los métodos que utilizan los profesores para enseñar y los estudiantes para aprender determinados conocimientos de ciertas áreas específicas. En ese desarrollo de la didáctica también aparecen lo que se denominan las didácticas especiales o diferenciales, que tienen que ver con el sujeto que aprende y las condiciones en las cuales aprende. Entonces las didácticas especiales ya se hacen énfasis no en los contenidos y el método a enseñar, sino en las características del sujeto, las edades. Entonces aparece la didáctica universitaria para los estudiantes de educación superior, pero las didácticas de básica primaria, secundaria, o las didácticas para personas con discapacidad visual o cognitiva, y diferentes didácticas especiales, inclusive las didácticas especiales para ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje. Entonces son derivaciones o especializaciones de la didáctica que son cobijadas por la didáctica general, porque sigue teniendo cabida la didáctica general, pero que atacan particularidades específicas. Una, las didácticas específicas que tienen que ver con los contenidos y los métodos con los cuales se enseña, y otra, las didácticas especiales o diferenciales que tienen que ver con las características de los sujetos que aprenden y los ambientes en los cuales aprenden. La idea de didáctica, entendiéndola como disciplina científica, tiene una serie de componentes que son muy importantes comprender, porque es importante ir quitando el prejuicio que la didáctica simplemente es que el profesor haga la clase divertida, o que haga una planeación del curso, o que utilice diferentes actividades, o que el estudiante se mantenga conectado con la clase. La didáctica tiene un trazado mucho más hondo al ser una disciplina científica. Entonces, dentro de los componentes diríamos que la didáctica tiene un objeto de estudio, como dijimos, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Otros hablan que ese objeto de estudio tiene que ver con lo que pasa en el aula de clase, los procesos de comunicación que se desarrollan en el aula de clase, pero la didáctica también tiene un fin último, que es concretar la formación completa del ser humano. Al ser una disciplina de las ciencias de la educación, está muy relacionada con la pedagogía, y como el objeto de estudio de la pedagogía es la formación del ser humano, entonces la didáctica también busca que el proceso de enseñanza y aprendizaje que se estudia conduzca a la formación completa del ser humano. Adicionalmente, la didáctica también involucra unas dimensiones. Está la dimensión instructiva, que tiene que ver con los contenidos o saberes que se desarrollan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero también está la dimensión educativa, que tiene que ver con la formación en valores y ética de los estudiantes, la dimensión desarrolladora de todo proceso didáctico, que tiene que ver con que el ser humano se forme integralmente, y en esencia la dimensión formativa. Adicional a esto, la didáctica también tiene unos principios fundantes que son la base de cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro de estos principios, que van desde Comenio en 1600, se han venido desarrollando. Entonces están los principios de que los contenidos o los saberes que se van desarrollando en el proceso de enseñanza y aprendizaje se haga desde lo más simple hasta lo más complejo,
que haya una relación entre lo abstracto que plantea el profesor y lo concreto, es decir, a través de ejemplos que eso abstracto que plantea el profesor se pueda concretar, la relación entre teoría y práctica. Es decir, que todo proceso de enseñanza y aprendizaje vincule la teoría y la práctica, el principio de la comunicación, porque esencialmente la didáctica es un proceso de comunicación en el aula de clase, el principio que se hace de la planeación didáctica o sistematización del todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, el principio de la transversalidad, es decir, que se desarrollen las múltiples racionalidades del sujeto, la racionalidad lógica, ética, estética, política, y una serie de principios que fundamentan la didáctica para que se desarrolle adecuadamente. Adicionalmente, también muy importante, la didáctica tiene una serie de componentes que al ser un sistema complejo se interrelacionan entre sí. Esos componentes son el problema que se espera desarrollar en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, el objeto de estudio que se aborda, los contenidos que se seleccionan, los propósitos de formación que se esperan alcanzar, las estrategias didácticas que se van a utilizar, el método mediante el cual profesores y estudiantes van a construir el conocimiento en el aula de clase, los medios o recursos que se van a utilizar. También es muy importante las estrategias de evaluación, los productos que se van a generar, y todos esos componentes deben ser adecuadamente estructurados en todo proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces podríamos decir que esos son como los elementos esenciales de la didáctica entendida como disciplina científica.